15, no presentaba signos meningios y sí se constató mucosas secas y signo de pliegue positivo. Dentro de los signos vitales tenía una TA de 130-80 milímetros de mercurio, una cardíaca de 110, una respiratoria de 18 y saturaba 98% aire ambiente. Como dato, se encontraba febril, un valor de 38,2. A nivel cardiovascular y respiratorio, no se encontraron datos positivos, pero el examen físico del abdomen tenía ruidos hidroaéreos positivos, se encontraba blando, depresible y levemente doloroso la palpación del hipogastrio. En los miembros inferiores no se constató edemas, la puño-percusión era negativa y se evidenció la sonda vesical funcionante. Bien, hasta ahí quieren, antes Pregunta. de ver los laboratorios complementarios y demás, quieren ir desarrollando en general, les pregunto a todos, no a los que están presentando, digamos, quieren ir desarrollando, como hacemos siempre, las sospechas diagnósticas y los presuntivos con los datos que tenemos hasta ahora. Una paciente de 80 y pico de años, sondada crónica por vejiga neurogénica, que ingresa por fiebre y alteración del sensorio. Corríjame si me perdí de algo o si me Sí, no, salté algo. re bien. Pero Sí, sí, básicamente sería eso resumido, ¿no? sí. Y al examen físico, ¿Qué? dolor en el hipogastrio. Ajá, bien. ¿Qué otras preguntas, o no sé si esta paciente, está bien que tenía una alteración del sensor y demás, pero generalmente lo típico de este tipo de pacientes es que la anamnesis es indirecta hacia el familiar o hacia, en el caso de eso de que esté, digamos, venga desde la casa o hacia la enfermera por ahí del geriátrico si son pacientes institucionalizados y demás. Pero en ese caso, ¿qué otra pregunta o qué otro dato sería importante recabar, Eh, digamos, al al interrogatorio? al ser sondada crónica, los microorganismos pueden ser múltiples, entonces en esos casos también estaría bueno preguntarle al familiar si no tiene cultivos o Perfecto. Ajá. si le pidieron cultivos de la orina o algo, digamos, como para ver si dieron con el antibiótico en el microorganismo que está. Bien, Así que eso es ¿Cuál fue el tratamiento previo también? Digamos, ¿con qué exacto, antibiótico porque y es cuánto una tiempo? paciente que tuvo hace poco, en teoría, una internación por una ITU. Por lo tanto, sobre todo si estuvo internada, debería tener documentación, una epicrisis, un cultivo y demás, eh, como para constatar eso y ser un poquito más concretos. Lo otro, que generalmente suele ocurrir con este tipo de casos, es tratar de recabar información como para saber si lo que de verdad tuvo fue una ITU previa o si se interpretó como una ITU y en realidad pudo haber sido otra cosa, que suele pasar también, sobre todo en pacientes sondados crónicos y demás. ¿En qué nos podemos basar para ver si la internación pasada haya sido o no una internación, digo, pero el cuadro pasado fue o no una ITU, o si estuvo bien interpretada, o si estuvo bien diagnosticada y demás? ¿Qué otras cosas podemos pensar o preguntar? Sí, tiene un cultivo previo, ¿no? Eso es una, pero puede que tenga un cultivo positivo y que no haya sido una ITU, que eso después lo podemos ver. La clínica de la ITU en un sondado crónico, Ajá. la paciente va a referir igual disuria permanentemente. Eso es a lo que más o menos me estoy refiriendo, pero preguntándolo de otra forma, digamos. Sí, va por ahí el tema. Bien, Es más bien. complicado el interrogatorio en ese sentido, pero ¿qué otras cosas podemos pensar? La fiebre, una orina muy concentrada, podría ser, o que la orina no sea la que siempre está orinando la paciente. Ajá. Puede venir con sangre, o sea, hemática, eh, no sé qué más. Bien, sí, sí, bárbaro. ¿Algo más que se les ocurra? ¿Preguntarle al familiar o ver en la crisis previa?
dato. Algún otro estudio que se haya hecho y que los resultados hayan sido negativos, como para ir descartando? Por ejemplo, una plaquita que haya venido limpia. Perfecto, ajá. Como para descartar, Algo vos así. decís otras causas de por ahí de fiebre, supongamos. Claro, exacto. Bien. Estudio de la vía urinaria, alguna urolitiasis crónica, no sé. Ajá, eso sería como para ver que tenga factores de riesgo para ictus, por ejemplo, o para ictus Sí. repetición. Bien. Les pregunto todo esto porque vieron que por ahí el tema de la infección urinaria medio como que a veces o se tiende a subestimar o a sobreestimar, no sé cuál es el punto medio. Eh, y ni hablar en lo que es por los pacientes sondados o las pacientes sondadas crónicas, que es recontra frecuente de que tengan, por ejemplo, sedimentos en la sonda, que tengan cambio de coloración en la sonda, o mejor dicho, en la orina, que se evidencia en el catéter de la sonda. Que tengan, obviamente, molestias, disuria y demás por la sonda misma. Es recontra complejo por ahí diferenciar síntomas o alteraciones de la orina propios de la sonda que por una infección urinaria. No sé si me explico. Eh, Por eso es importante el tema de tratar de objetivar lo mejor posible los síntomas que la paciente tenga, sea alteración del sensorio, como en este caso, signos como fiebre, que se haya podido constatar o que tenga equivalentes febriles claros, dolor abdominal y sobre todo, como decían recién, pensar también, en el caso, por ejemplo, de que el único síntoma sea fiebre, tratar de ir descartando, ya sea el examen físico o con otros complementarios, otras causas también de fiebre. ¿Por qué? Porque si esta paciente, supóngase que no haya venido con fiebre, ni alteración del sensorio, ni dolor abdominal, y la enfermera se encarga o la persona que se encarga de recambiarle la sonda, vieron que la sonda debería recambiarse cada tanto tiempo y muchas veces se mandan a analizar la orina antes de recolocarla a la sonda, que eso también puede traer complicaciones tipo dominó, digamos, tipo cascada, porque una cosa va llevando a la otra y terminamos por ahí embarrando la cancha. Me refiero que si una paciente que se le va a recambiar una sonda trae una muestra de orina que es patológica y ningún tipo de síntoma, no tiene por qué tener una infección urinaria. Por más que el cultivo sea positivo, que en ese caso estaría mal hecho, porque no tendría por qué hacerse, pero se hace, o porque tenga leucocituria o porque tenga cualquier tipo de sedimento patológico en la orina. ¿Por qué? Porque va a ser recontra probable de que una paciente sondada crónica la orina sea patológica, entre comillas. Me explico, pero por cuestión misma de la sonda, no porque haya una infección en el medio. Sí puede haber inflamación y demás por toda la cuestión mecánica, pero no por eso tener una infección urinaria ni vamos a tener que tratarla en consecuencia. ¿Se entiende más o menos la idea? Eso era, si quieren después, más adelante del caso lo volvemos a hablar, pero más que nada le quería recalcar ese tema, digamos, la importancia de que la infección urinaria esté bien diagnosticada y que tengamos argumentos para tratarla, no porque el hecho de que la paciente venga con fiebre hasta sondada es una infección urinaria, chao. ¿Está? ¿Algún otro comentario o algo que quieran aportar antes de seguir? ¿Seguimos? Bueno, seguimos. Los complementarios que se le pidieron a esta paciente en base a los diferenciales que se fueron pensando, se pidió un laboratorio en donde dio como positivo unos glóbulos blancos de 15.000, una urea de 0,5 y una creatinina de 1,9.
La orina completa era de aspecto turbio, una densidad de 1100 y con abundantes leucocitos. Y el urocultivo dio positivos para abundantes bacilos gram negativos compatibles con Klebsiella pneumoniae B positivo. Y en cuanto al antibiograma, dio sensibilidad de este microorganismo a meropenem, imipenem y amikacina y resistencia a ciprofloxacina, a TMS y gentamicina. Y también se solicitaron hemocultivos que dieron negativos. Bien, desglosando un poco más la interpretación que le dimos nosotras al caso, lo englobamos como un síndrome confusional agudo, teniendo en cuenta sus causas más frecuentes, sobre todo en un adulto mayor. Se descartó causa medicamentosa, polifarmacia, hipoglucemia e hiperglucemia, si bien la paciente no es diabética, por su frecuencia también se pensó. Era una paciente que tenía a la clínica signos de deshidratación, por tanto también se pensó una hipo o hipernatremia. Y también englobamos, digamos, como causa de su insuficiencia renal al laboratorio, digamos, una falla renal por la deshidratación. En cuanto a la fiebre, se pensó en un foco infeccioso, principalmente en lo que es sistema nervioso central versus la ITU. Sistema nervioso central se descartaron foco meningio, pensando en una meningitis, y la ITU se tuvo en cuenta sobre todo porque, bueno, como ya comentamos, es una paciente sondada crónica y sobre todo porque tenía el antecedente de una semana, digamos, de la consulta actual, haber, digamos, tenido tratamiento por un episodio de ITU con ceftriaxona. Bien, un comentario ahí cortito más, antes de seguir. ¿Podemos Bien. leer esa? Bien. Está re bien el tema de los planteos diagnósticos, digamos, los diferenciales y demás. Bueno, Como tip, digamos, como sugerencia, estaría bueno esta diapo de impresión bien, diagnóstica ponerla antes de los complementarios, de la ok, anterior, de claro, esa. ¿Se entiende? Porque si sí. no, fíjate que vos pusiste ahí, que ahí ya tiene leucocitosis, tiene falla No, ya, renal ya queda todo, y tiene neuropositivo. claro, Entonces, si vos te vas a la que sigue, que es impresión diagnóstica, te estoy hablando ahora desde el punto de vista, digamos, de la técnico de la presentación, ¿no? Desde el punto de sí, vista sí, sí, médico. sí, 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 Eh, nosotros que estamos viendo el Power, ya nos quedamos con lo anterior, que es la falla renal y la ITU, y nos olvidamos de los medicamentos, la hipoglucemia, pues ya sabemos que no tiene hipoglucemia ni hiper, claro, ¿entendés? sí, 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 Entonces, sí, si vos pones esta diapos antes de los complementarios, como que crea un poquito más de expectativa tal cual, nos harías pensar un poco más entre qué tiene a favor o en contra de todo eso diagnóstico que pensaron bien. ¿Se genial, entiende? sí, 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 bien. Claro. Bueno, en cuanto, bueno, el tratamiento que se hizo en esta paciente se comenzó empíricamente con ciprofloxacina, ajustada a su función renal, y bueno, una vez que se tuvieron los resultados del urocultivo y el antibiograma, se rotó a imipenem. Con lo cual, digamos, la paciente, luego de una semana en tratamiento con imipenem, evoluciona favorablemente. Bien, y ahí sigue Bueno, Lula. de haber presentado a la paciente y más o menos por todo lo que hablamos, por la clínica que tuvo la paciente, por los complementarios, por los antecedentes de sondada crónica y de que hacía una semana también ya se había presentado con un episodio de ITU, decidimos hablar de esta patología y bueno, más allá de eso, que también es una patología bastante frecuente en la sociedad, ¿no? La infección del tracto urinario es la presencia de microorganismos patógenos, justamente en el sistema urinario, más signos y síntomas de irritación vesical y obstrucción con o sin manifestaciones sistémicas. Un cuadro dentro de lo que es la infección del tracto urinario es la bacteriuria asintomática, que es el desarrollo de un solo tipo de microorganismos en la orina. Y bueno, para el diagnóstico de esta se requieren al menos dos urocultivos positivos consecutivos en mujeres y uno en hombres. Y solo hay dos oportunidades en las cuales debemos tratarlo, que es en embarazadas y previo a procedimientos urológicos, y en el resto no es adecuado tratarlo, digamos. Bien, esto tiene que ver con lo que decíamos hoy del tema de Claro, asegurarnos de que la ITU en realidad es una ITU y no es una bacteriuria sintomática.
por todo lo que puede acarrear desde reacciones anafilácticas hasta resistencia antimicrobiana, digamos. Bien. Bueno, dentro de las distintas clasificaciones de lo que es la ITU, tenemos por un lado la ITU baja y la ITU alta. Nosotras tres, digamos, encasillamos a nuestra paciente como una ITU alta, ya que tenía fiebre, porque esta se define como afectación uretral y del parénquima renal, acompañado de síntomas sistémicos. Y el cuadro clínico clásico es dolor lumbar o hipersensibilidad con puño por percusión positiva, que bueno, en este caso no la tenía, pero sí tenía fiebre. Y bueno, también puede estar acompañada de náuseas y vómitos. Y después, por otro lado, dentro de lo que es ITU no complicada e ITU complicada, la encasillamos como una ITU complicada, ya que era una paciente sondada permanente. Los factores predisponentes de ITU en mujeres es más que nada impedimento del flujo de la orina, ya sea por litiasis, tumores, vejiga neurogénica, reflujo vesicouretral, uso de diafragmas espermicidas, ya que producen cambios en la flora vaginal, incontinencia urinaria, cirugía ginecológica previa y sondaje vesical permanente, como en el caso de la paciente del día de hoy. Bien, teniendo en cuenta el diagnóstico, tenemos que tener presente el sedimento urinario, que es lo que nos va a orientar, pero lo que sí pone el sello es el urocultivo. Por otro lado, el recuento de leucocitos por examen microscópico de orina es el método de elección. El límite superior es de 10 a 50 por mililitro, lo que equivale a 10 leucocitos por campo. Y como dice la tablita del lado, para interpretar el episodio tendríamos que tener un recuento de más de 10 a la 3 con los síntomas o la leucocituria. Eso sí se interpretaría como la infección urinaria. Si quieres pasar, Male. Bien. Por otro lado, es muy importante tener en cuenta cómo se toma la muestra para evitar o falsos positivos o falsos negativos. Se da el cultivo de orina con la primera orina matinal o una muestra con una retención de 3 horas como mínimo. La muestra es de chorro medio, con previa higiene de los genitales externos, tanto para el sedimento como para el uro, y tiene que ser transportada y conservada en forma refrigerada hasta su procesamiento, eh, también en el envase adecuado que tenga condiciones de esterilidad. En el cuadro que está al lado nos menciona algunas causas de falsos positivos y falsos negativos. Causas de falsos positivos puede ser, por ejemplo, la contaminación con secreciones vulvovaginales, por eso la importancia de la higiene previa, eh, o las condiciones en cómo uno conservaría la muestra. Y por el otro lado, los falsos negativos puede ser, por ejemplo, si uno hace un tratamiento antibiótico previo a lo que sería la recolección. Bien, si quieres pasar, mal. Ahí estamos. Bien, hablando un poco en cuanto al tratamiento en general de las ITU, por una parte la ITU baja, la cistitis, tenemos como opciones de tratamiento la nitrofurantoína, 100 miligramos vía oral cada 6 horas por 5 días. Otras opciones son la cefalexina y la fosfomicina, cefalexina en 500 miligramos cada 8 y fosfomicina 3 gramos en dosis única. Es importante tener en cuenta que no se recomienda el uso de TMS de manera empírica en nuestro medio, ya que tiene una alta tasa de resistencia, en un 20%. Y también muy importante recalcar que para las cistitis, digamos, no se usan lo que son las quinolonas para la cistitis, para la redundancia. Al caso contrario, lo que pasa en las ITUs altas, donde sí usamos ciprofloxacina, 500 miligramos vía oral cada 12, o se puede usar también una cefalosporina de tercera generación, como son la cefixima y la ceftriaxona. Importante tener en cuenta en que en caso de que el paciente tenga intolerancia digestiva o la clínica, digamos, sea muy grave con inestabilidad hemodinámica, es importante, digamos, tener en cuenta que se puede rotar de vía oral, obviamente, a vía parenteral, perdón, con ceftriaxona, cefazolina o amicacina. Bien. En cuanto a otra clasificación, si se quiere, de las ITU u otros escenarios que podemos tener dentro de esta infección, podemos hablar de recurrencia, de recidivas o de reinfecciones.
Si hablamos de ITU recurrente, hablamos de al menos 3 episodios en el último año o de 2 episodios en los últimos 6 meses, como es en el caso de la paciente del caso clínico. Cuando hablamos de recidiva, hablamos de persistencia de un mismo microorganismo en un mismo foco de infección, y de reinfección hablamos de la aparición de un nuevo microorganismo distinto. Medidas para disminuir los episodios, en general, evitar la retención de orina, obviamente incrementar la hidratación. En este caso en particular, el recambio periódico de la sonda vesical. Y una práctica que está muy difundida, sin embargo no tiene evidencias científicas, es el uso de arándanos, ya sea en jugo o en comprimidos. Pero bueno, como ya mencioné, no tiene evidencia y puede llegar a interaccionar con medicamentos, como por ejemplo con la warfarina. Bien. Bueno, para ir terminando, podemos hablar de lo que es la ITU asociada a sonda vesical, que explica que la duración de la cateterización es el principal factor asociado con el desarrollo de infecciones por la producción de un biofilm. Y bueno, el microorganismo más frecuentemente aislado es la Escherichia coli. Para el diagnóstico microbiológico se solicitan urocultivos solo ante las siguientes situaciones, que son presencia de síntomas o signos de ITU, previo a instrumentación de la vía urinaria o para control de los pacientes con trasplante renal reciente. ¿Cómo se toma la muestra? Bueno, obviamente se toma a través de la sonda, previo recambio. En aquellos pacientes que la tengan colocada en las 48 horas previas, se puede tomar mediante la punción proximal del catéter. Se extraen aproximadamente entre 5 y 10 mililitros, pero no se deben obtener la muestra, digamos, ni de la bolsa ni de la punta del catéter urinario. Y bueno, el tratamiento de la misma depende de qué tipo de paciente tenemos. Si no tiene factores de riesgo, se puede tratar tranquilamente con cefaloparinas de tercera generación, como cefixima, ceftriaxona, piperetazo o aminoglucósidos como la amicacina. En caso de sospecha de BLE, bueno, fue el caso de esta paciente, se pueden tratar como aminoglucósidos o carbapenems, como el imipenem, y pacientes colonizados por enterobacterias productoras de carbapenemasas con amicacina, fosfomicina y colicina. Bueno, esa es la bibliografía que utilizamos. Bien, justo les iba a preguntar, sobre todo por el tema de los antibióticos, porque por ahí pueden encontrar que cambia. Vieron que uno siempre tiende a pensar de que, o mejor dicho, a idealizar de que los tratamientos sean así y entonces se esquematiza y tal antibiótico para tal cosa y los clasifica y demás. Pero sobre todo con el tema de las ITUs, habrán notado que puede ser muy cambiante el tema de qué antibióticos de primera elección, qué, cuál para ITU alta, cuál para ITU baja y demás. Y eso depende mucho de qué piensan. Y el tipo de paciente que tenemos, los factores de riesgo, si tuvo episodios Está previos. disponible, sí. Bueno, y también de los microorganismos, digamos, que se manejan, si se quiere, en cada efector. Bien, el tema del qué tipo de pacientes, sí, pero en general el tipo de pacientes va a impactar en cómo clasificamos por ahí la ITU, si es complicado o no, y demás, si es hombre, si es mujer, si es soldado o no. Que eso, la clasificación es algo medio, digamos, académico, pero no va a tener tanta relevancia en que cambie el antibiótico. ¿Me explico? Lo que va a hacer variar el tema de los antibióticos, sobre todo en las guías me refiero, ya sean esta de la SADI, de la ITSA, en los TRAPS, van a ver que hay diferentes guías y por ahí pueden variar, es el tema de en qué año se publicó la guía y en qué lugar se publicó la guía, por el tema de la resistencia antimicrobiana, básicamente. Por eso no se queden, no se los digo para un examen, se los digo para el laburo futuro, digamos.
no se queden con que estos antibióticos que pueden leer en esta guía que es de la SADI van a ser los que puedan seguir usando de acá a 5 años, o 3 años, o 4. ¿Está? Sobre todo en este tipo de infecciones, puede pasar también, y pasa con el tema de infecciones de piel, que es donde, pero por un lado son las infecciones más frecuentes y por el otro son donde más se usan antibióticos, por ahí sin tanto criterio. ¿Por qué? Porque los pacientes o las pacientes se automedican, porque a la vecina le pasó lo mismo, entonces la cipro que le resultó a la vecina se la da a ella para que tome lo mismo, porque tiene cistitis, o lo mismo con las infecciones de piel y demás. Entonces la tasa de resistencia en ese tipo de microorganismos es mucho más dinámica, digamos, mucho más variable. Por eso lo bueno es acostumbrarse o ir viendo el tema de dónde podemos sacar esos datos.